La palabra del Señor de esta semana para la Escuela de Evangelismo la encontramos en Juan 6, del 16 al 29. Son los siguientes versículos a la última reunión que tuvimos de la Escuela de Evangelismo. Y dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Amén. El título del mensaje de esta semana de la Escuela de Evangelismo es El entrenamiento de discípulos y la reunión por separado. Continuamente, bajo este entrenamiento de discípulos, podemos ver que en cada episodio Jesús, a través del acontecimiento que ocurre, va cambiando el contenido, la torre que hay en sus discípulos. Una vez más, a través de la tormenta, después de haber hecho los milagros de los 5.000, de alimentar a las 5.000 personas, Jesús reunió por separado a los discípulos. Y en ese momento también, a través de la tormenta, el acontecimiento que les ocurre, Dios puede estar cambiando las torres que hay en ellos. La semana pasada tuvimos un tiempo de hacer fórum todos juntos. Al escuchar sus fórum, a mí me sirvió de mucha ayuda y me pude dar cuenta, ¿no? Que primeramente que estáis recibiendo mucha gracia y también me di cuenta de que este entrenamiento de discípulos del que estoy hablando, pues ya está tomando lugar en la vida de algunos de vosotros. Por esto es importante, sobre todo los pastores, nosotros cuando vamos a la iglesia damos culto, ¿verdad? Los creyentes vienen a dar culto a la iglesia. Es importante que tengamos siempre en la iglesia el sistema donde cualquier persona pueda venir a dar culto, la reunión de toda la congregación, el culto del domingo, donde podemos ver que creyentes, incluso a lo mejor algún no creyente, llega nuevamente a la iglesia. Entonces, es la reunión donde predicamos el Evangelio, donde damos un mensaje enfocado en Cristo para que cualquier persona pueda recibir gracia y pueda entender a Cristo y pueda recibir la vida que hay en Cristo, ¿verdad? Esa es la reunión de toda la congregación. Pero también es importante que tengamos la reunión de los discípulos aparte, al igual que Jesús lo hizo. Si de verdad nosotros tenemos el mensaje de vida, el mensaje que es respuesta para las personas, al igual que conducimos para ir a comer al restaurante que nos gusta y no nos importa desplazarnos 20, 30 minutos en el coche para llegar al restaurante porque ahí sabemos que ahí está rico, si de verdad yo tengo la palabra que es vida, que es respuesta al creyente, no importa a dónde estemos,
porque acabarán viniendo. De la misma forma que vamos al restaurante que nos gusta, si tenéis la respuesta, la gente viene a escucharla. En el culto del domingo vienen los nuevos creyentes. También a veces puede que se acerque alguien que todavía no ha entendido a Cristo, no ha recibido a Cristo. Hay nuevos creyentes o no creyentes, juntos con ellos, junto con ellos, con los nuevos creyentes, pues los obreros que están trabajando en el campo, que están predicando en el campo, también vienen a la iglesia y damos culto juntos. También otros líderes de iglesia o pastores asociados puede que en el mismo culto estén juntos y estemos dando culto, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de personas, muchos tipos de eh, creyentes a diferentes niveles, en diferentes horarios, que nos podemos juntar juntos a dar culto a Dios. Y eso es la iglesia en sí. Eso es la iglesia, eso es la congregación. De entre ellos, de entre los que vienen a dar culto, habrá algunos que están entendiendo bien el mensaje y habrá otros que igual no lo están entendiendo también. Otros que no solo lo entienden, sino que cada semana van recibiendo la guía en sus vidas a través de la palabra y a lo largo de esta semana experimentan cómo la palabra se cumple en sus vidas, cómo justo la palabra de este domingo era lo que yo necesitaba para seguir adelante. Y cada semana van edificando con la palabra sus vidas. Hay creyentes que estarán experimentando esto en sus iglesias. A estos discípulos tenéis que reunirlos aparte para el entrenamiento de discípulos. A lo largo del libro de Juan podemos ver cómo Jesús caminaba con la multitud, quien los dio de comer, quien los mostró milagros, que los sanó de enfermedades, que los predicaba el Evangelio. Pero a sus discípulos, aparte, los ayudaba a ir cambiando sus torres y mirando qué tipo de evangelistas tenían que llegar a ser, los guiaba por el itinerario que tenían que caminar. Jesús sabía que tenía que dejar unos discípulos que tenían que continuar el movimiento evangelismo bíblico, el movimiento evangelismo, tenían que continuar predicando este evangelio. Tenían que seguir anunciando que Jesús, ese Jesús, era el Mesías, el que había de venir, que murió, resucitó, que cumplió con todas las profecías, que Él era el Cristo. Jesús tenía que dejar este tipo de discípulo capaz de predicar este mensaje, porque después de 300 años había de llegar hasta Roma. Por supuesto que lo había preparado todo, pero en ese proceso de preparación, Jesús trabajó con los discípulos aparte, sabiendo qué tipo de discípulos tenían que llegar a ser. Por eso, aparte, los reunía. Aunque había una gran multitud, el interés de Jesús no estaba en la multitud, sino en esos discípulos. Entonces, de igual manera, tengo que ser capaz de ver, mientras estamos escuchando los mensajes, mientras estamos viendo y recibiendo la guía a través del libro de Juan, como lo estamos haciendo, qué tipo de torres tenían estos discípulos, qué había en ellos que Jesús identificó y a través de cada episodio, cómo Jesús los iba cambiando, qué les estaba cambiando, qué contenido les estaba cambiando. Entonces, de igual manera, tengo que ver mi iglesia y mis discípulos. Jesús vio a sus discípulos, vio lo que tenían, qué es lo que ellos tenían y qué es lo que tienen mis discípulos. De igual manera, igual que lo hizo Jesús, es cambiarles esas torres. A través de cada episodio, estamos recibiendo la guía donde estamos viendo el contenido que un discípulo ha de cambiar en su vida para ser testigo de la evangelización del mundo. Estamos en un horario donde los discípulos, poco a poco, aunque parece que lo entienden un poco más, en el siguiente episodio te das cuenta, no lo han entendido. Otra vez. Ahora vemos que muchos discípulos se alejan de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús de repente, con quien han jugado, con quien han crecido, con quien le han visto en el día a día, de repente dice, yo soy el que ha descendido del cielo, yo soy el pan de vida, y muchos discípulos no entienden sus palabras. Por eso se alejan, acaban alejándose de Jesús.
¿Qué tipo de discípulos dejó Jesús? Seguramente que Dios está obrando, poniendo a personas en tu camino. Esas personas serán las personas que serán discípulos con los que serás equipo para hacer la evangelización del mundo. Pues el tiempo lo dirá. Lo que sí que está claro es que Dios pone a personas en tu vida acorde a las respuestas que tú vas recibiendo y acorde a tu horario. Por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida que yo predicaba el Evangelio, claro. Iba a las universidades, compartía el Evangelio, me encontraba con personas que estaban preparadas por Dios para recibir salvación, pero no se levantaban discípulos. No podía encontrar a esa persona con la que caminar juntos, o incluso la persona que podía traer incluso hasta la iglesia, con la que empezar a hacer la vida de fe juntos. Pero después de un tiempo, muy fácilmente, Dios me iba dando el encuentro con personas que no solo recibían el Evangelio, sino que estaban muy ilusionadas y predispuestas para continuar a recibir palabra, para seguir creciendo en la fe, para que querían saber más y que querían empezar a hacer la vida de fe en una iglesia. No es que yo hice algo, sino que Dios estuvo trabajando en mi vida de tal forma que me hizo crecer espiritualmente y tener el contenido que realmente podía empezar a ayudarlos hasta ese punto. Ahora, los discípulos o las puertas que Dios me abre hoy día no son ni mucho menos el mismo tipo de puerta que me abría hace 10 años cuando estaba empezando, o hace 15. Acorde a mi horario, acorde a las respuestas que yo voy recibiendo, Dios va trayendo unas respuestas, un horario diferente en los encuentros en los encuentros que Él me da. Por eso tenéis que mirar bien el tipo de encuentro que Dios está poniendo en vuestras vidas. Alrededor vuestra habrá puesto a personas en vuestro camino. A través de esta persona Dios quiere trabajar con vosotros y prepararos de tal forma que podáis hacer la evangelización del mundo. También Dios tiene un plan en esa persona. Por eso, cuando os encontréis con la persona que Dios ha preparado, ¿qué tenéis que hacer? A esa persona hacer el movimiento de palabra para compartirle la vida que hay en la palabra. Que puede entender que no es simplemente creer en Jesús, sino que puede entender por qué tiene que creer en Jesús. ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Por qué Cristo había de venir a morir en la cruz y resucitar? ¿Qué tiene que ver eso que ocurrió hace 2000 años contigo hoy día en tu vida? ¿Qué significado tiene esto para ti? ¿Qué conexión tiene esto con tu vida? ¿Por qué que Jesús muriera en la cruz y resucitara es respuesta para ti hoy día? Al compartir las palabras de Cristo, esta persona empezará a cambiar su estado espiritual. En otras palabras, si a través del movimiento de palabra le compartes qué es el Evangelio, entonces verás cómo esta persona empezará a recibir la vida que hay en la palabra y su estado espiritual empezará a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre en la vida de esta persona? De forma automática irán cambiando sus prioridades. Aquello a lo que le da más valor irá cambiando, irá valorando más el Evangelio, la vida de fe, su tiempo en oración, más que otras cosas. Automáticamente, como su estado espiritual cambia, sus prioridades. Empieza a ser el Evangelio, el culto, el evangelismo, la oración, la palabra. Aquello que le da más valor empieza a cambiar en su vida. ¿Por qué? Ha cambiado su estado espiritual. De esta forma, su forma de ver las cosas, de interpretar la vida, las situaciones que le ocurren, empezarán a cambiar. Y podrán empezar a tomar una dirección en su vida por y para hacia el Evangelio. Entonces, cuando esto ocurre en la vida de una persona que Dios ha puesto en tu camino, es muy fácil formar equipo. Cuando tú compartes el mensaje que es vida para una persona que estaba sin vida, para una persona que su espíritu estaba muerto, pero al creer y recibir a Cristo empieza a venir a la vida, empieza a ver cómo Dios obra en su vida, sus prioridades empiezan a cambiar, con este tipo de persona que está recibiendo el Evangelio, es muy fácil formar equipo. Se vuelve un discípulo.
En otras palabras, este es el equipo que formas con los discípulos que Dios ha puesto en tu vida. Llevo 10 años yendo a la iglesia. Llevo 20 años haciendo el camino de la vida de fe, creyendo en Jesucristo, yendo a la iglesia. Hace 20 años que conozco a mi pastor, que voy a esta iglesia, pero ni puedo hacer el evangelismo, ni tampoco puedo ser equipo con el pastor o equipo con nadie. Entonces, tienes que mirar bien, tienes que chequear tu estado espiritual, porque igual esa vida que hay en Jesús no la tienes por completo y todavía tus prioridades y aquello que tiene más valor no ha cambiado en ti. Si esto cambia, si realmente entra la vida en ti, es fácil formar el equipo con las personas del Evangelio, el equipo de los discípulos. Entonces, por supuesto que llega el horario donde este discípulo empieza a recibir sanidad en su vida y empieza a recibir la misión de Dios para su vida. Esto es la casa de misión. La obra que Dios empieza a levantar en su vida a través de la cual puede recibir la misión para él en lo personal, una misión para él con la iglesia, una misión para él con el campo donde Dios le ha puesto, para salvar el campo. Esto Dios lo hace acorde a su horario en la vida del discípulo. Lo vuelvo a repetir, a través del movimiento de palabra, con la puerta que Dios les abre, si empiezan a explicarles el Evangelio, la vida que hay en Cristo empieza a entrar en esta persona. Se da cuenta de por qué ha de ser solo Cristo. Empieza a darse cuenta de que solo en Cristo está la respuesta y su estado espiritual va cambiando. Entonces su forma de ver las cosas, las situaciones, su forma de entender su pasado empieza a cambiar. Entonces le empieza a dar valor y prioridad al Evangelio. Con esta persona estará totalmente predispuesta, abrirá su casa para que su familia escuche el Evangelio, para que sus amigos o gente cercana escuche el Evangelio. Será muy fácil formar ese equipo para el evangelismo, trabajo en equipo. Entonces, en el horario de Dios, a través de la palabra, Dios está trayendo esa sanidad a su vida para que empiece a caminar en otra dirección y empiece a vivir por y para la misión que Dios le da. Esta misión que Dios le da es una misión para él personalmente, también para su vida. Es una misión para con él y la iglesia en la que está congregándose. Es una misión para con él y el campo en el que está, donde ha recibido el llamado para salvarlo. Y eso es la casa de misión. Entonces, de forma muy natural, junto con otras personas en su puesto de trabajo o en el lugar donde reside, personas con la misma profesión, podrán conectar con ellas y podrán empezar a reunirse para escuchar el Evangelio. Eso es la iglesia especializada. Hubo un tiempo en mi vida, en el entrenamiento que estaba recibiendo aquí en Corea del Sur, donde empecé a entrar en una universidad. A mí la iglesia me responsabilizó de los extranjeros que viven en Corea del Sur. Entonces yo empecé a pensar, ¿dónde se reúnen los extranjeros en la ciudad donde yo vivo? Pues no había un lugar. Vas por la calle, puedes ver extranjeros o no, pero no es fácil encontrar extranjeros en aquella época. Ahora cada vez hay más. ¿Dónde se reúnen los extranjeros para en la ciudad donde yo vivo? ¿Dónde puedo ir a encontrarme con ellos para tener algún encuentro, si Dios lo ha preparado, y predicarles el Evangelio? Entonces yo pensando, ¿qué pude ver? La universidad. Me di cuenta, Corea del Sur, no hay muchos extranjeros que vengan, sobre todo a esta ciudad, en Daegu, donde vivo, a vivir. Los que vengan a vivir igual están en Seúl. Hay algunos que están viviendo aquí porque se han casado con un coreano o con una coreana y viven aquí. Hay otro grupo que es de militares estadounidenses porque tienen una gran base en esta ciudad. Y hay otro grupo, sobre todo, la mayoría, que vienen para estudiar porque hay universidades importantes en esta ciudad. Entonces me di cuenta, la mayoría de los extranjeros están reunidos en las universidades, donde van a estudiar. Vienen por 2 años, 1 año, 2 años, unos meses, a estudiar de intercambio y después regresan a sus países. Otros vienen a hacer másters y están 2, 3 años en la misma universidad estudiando. Entonces empecé a entrar al campo de la universidad
Y poco a poco me fui encontrando con algún extranjero que este mismo empezó a ser puerta para otros. De entre ellos, la mayoría pues eran estudiantes que habían venido a estudiar, donde uno a uno le predicaba el Evangelio. Cuando uno empezaba a recibir la vida, él mismo traía a sus compañeros de clase y otros amigos, hasta el punto donde después me di cuenta que había estudiantes extranjeros de otras nacionalidades y de entre ellos en la reunión venían profesores extranjeros. Eran extranjeros igualmente, pero eran profesores. Los otros son estudiantes, este era profesor. Entonces, a través de una mujer que era profesora también, que se volvió una buena obrero con la que podía hacer equipo y caminar juntos con la misma misión, entendiendo qué es lo que estábamos haciendo en el campo y por qué lo teníamos que hacer, y poniendo su corazón, ella con su esposo abrían su casa para que pudiéramos reunirnos ahí, en ese lugar. En ese lugar venían, como he dicho, estudiantes extranjeros que no son coreanos y también algunos extranjeros que eran profesores. Entonces, claro, estaban reunidos los profesores y los estudiantes en el mismo lugar, en el mismo culto. Para un culto, el domingo que también venían a la iglesia no era un problema, pero me di cuenta que el evangelismo que podía hacer con ellos también era diferente. Invitar a un nuevo profesor a una reunión donde están sus alumnos para escuchar el evangelio, algo que puede ser respuesta para su vida, no es fácil para un profesor. Por eso, si empezando a reunir los profesores aparte, ¿qué podía hacer? Fácilmente conectar con otros profesores. Directamente abrí la reunión de profesores no en la casa que estaba cerca de la universidad a la que yo iba, en la casa de esta profesora, sino que hacíamos la reunión de profesores dentro de la universidad en una sala donde podían venir los profesores. Entonces, de una forma más especial y más natural, profesores nuevos podían ser conectados a los que les podíamos predicar el Evangelio. Eso es la iglesia especializada, con su misma profesión. Los reunía aparte para que esa reunión de élites, de profesionales, pueda salvar ese campo. Por supuesto que no se volvió una reunión para solo salvar a los profesores, sino que esos mismos profesores puedan poner en su corazón el salvar a sus propios alumnos. De esta forma tan natural, como se juntan las personas de una misma región en un mismo lugar, se vuelve la iglesia regional que salva la región, que salva la región. Por eso, desde el principio, es ayudar a una persona que puede que sea no creyente, puede que todavía no haya recibido la salvación, pues empezando, ayudándole a que reciba la salvación, es a través del movimiento de palabra, el darapán, darle la vida para cambiar su estado espiritual, que pueda entender qué es el Evangelio, el valor del Evangelio, y al cambiar su estado espiritual, esta persona misma empezará a entender la vida de forma diferente, empezará a entender su pasado, las heridas que hay en su vida de forma diferente. Entonces le podrá dar gran valor al Evangelio, al predicar el Evangelio, que ha cambiado tanto mi vida. De esta forma, con este tipo de personas, es fácil ser equipo. No hace falta ni pedir, ayúdame con esto. Están predispuestos a ayudarte, quieren ayudarte. No hace falta decir, pon de tu ofrenda. No, saben el valor de las cosas, saben que cuesta, que todo es dinero para desplazarse tal. Y al igual que Priscila y Aquila, se levantan para formar equipo con el evangelista. Es muy fácil. Cuando han recibido la vida y su estado espiritual cambia, es muy fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos la reunión de la congregación y aparte, la reunión, debemos de tener el sistema de la reunión de los discípulos. No es la reunión para hacer que lleguen a ser discípulos de esta forma, sino que aquellos con los que está pudiendo ser equipo, reunirlos aparte para ir cambiando sus torres una a una. De esta forma, ser equipo. Y en el horario de Dios, a través del acontecimiento, Dios sana sus vidas y los da la dirección para que puedan caminar hacia la misión. De esta forma, hasta recibir la respuesta de salvar la región, puedes establecer los 5 básicos en una persona. Jesús lo hizo así
acorde también a la escritura de hoy. ¿Qué podemos ver? Venimos del acontecimiento donde Jesús alimentó a los 5.000. Lo hablé la semana pasada. No voy a detallarme mucho, pero si escucháis el mensaje, el último mensaje, el anterior a este, ¿qué podemos ver? Que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿de dónde? ¿Lo recordáis? ¿De dónde sacaremos tanto pan, tanto alimento para tantas personas? No les estaba preguntando el método, sino el lugar. ¿De dónde encontraremos esta respuesta? ¿Dónde encontraremos la respuesta para este problema? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿De dónde vamos a sacar de repente comida para 5.000? Será algo imposible. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Realmente les estaba mostrando cuál es el problema del hombre que ellos mismos, los discípulos, no entendían. Por eso, Felipe calculó, necesitamos 200 denarios para solucionar este problema en la iglesia, para solucionar este problema en mi vida. Tiene que ocurrir esto, acorde a mis cálculos, acorde a mi nivel, acorde a mi mentalidad, acorde a mi humanismo. Calculo delante del problema. Estos son los discípulos que caminaban con Jesús, que se preocupaban por el comer, aun caminando con aquel que podía multiplicar los panes y los peces. Andrés habló incredulidad. Somos 5.000, pero bueno, yo he encontrado un chico que al menos tiene 5 panes. ¿Qué haces con 5 panes y 2 peces? ¿Qué vas a hacer con 5 panes y 2 peces para 5.000? ¿A cuánto tocarían? Es que no lo puedes ni dividir para tantos. Trajo una respuesta que no es ni siquiera respuesta, ni se acerca a algo similar. Casi parece más una burla. Bueno, mira, yo he encontrado 5.000. Yo he puesto mi granito. Jesús, ¿qué quería mostrarles a través de este milagro de la alimentación de las 5.000 personas? Jesús quería mostrarles que realmente el problema del hombre no es la comida. Estas personas lo que necesitan ahora mismo no es la comida en sí. Lo urgente no es qué vais a comer, sino que lo urgente de esta persona realmente es que entiendan que el problema del hombre es espiritual, que su problema es espiritual y que han de trabajar solo en lo espiritual. En otras palabras, los discípulos no lo entendían. ¿Qué iban a comer? Jesús, para probarlos, los preguntó, ¿de dónde? ¿De dónde vamos a sacar tanto alimento? Pero los discípulos no entendían realmente el problema del hombre. No entendían el problema espiritual. En otras palabras, aunque estaban junto con él, no sabían quién era Cristo realmente. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Y la multitud solo quería, a través de Cristo, buscar su propio beneficio. Hacían una vida de fe o creían en Jesucristo, seguían a Jesús por su yo, lo mío, mi éxito. Esto era la vida de la multitud y las razones de la mayoría de por qué seguían a Jesús. A ver si me toca y sana mi enfermedad. A ver si me toca y me hace prosperar. A ver si me toca y me da de comer. Por esto querían hacerle rey. Después de dar de alimentar con 5 panes y 2 peces a 5.000 personas y que sobrara incluso comida, querían hacerle rey. No porque era el Cristo, sino porque si este Jesús, que puede multiplicar la comida, se hace nuestro rey, nunca más tendremos hambre. Nunca más tendremos que pagar el impuesto a Roma. Seremos libres de buscar alimento y preocuparnos por el qué comer. Por esto querían hacerle rey, para no tener hambre. Esto es algo que Juan lo escribió. Juan lo escribió dándose cuenta de esta realidad, de esa multitud que seguía a Jesús por el comer, el beber, el qué vestir, por su propio beneficio. Esto lo escribió Juan. Y un día la iglesia también
lo está predicando. Ha pasado los años y la iglesia está predicando lo mismo. Si crees en Jesús, tu enfermedad puede ser sanada. Claro que Jesús te puede sanar de la enfermedad. Pero no es creer en Jesús para que mi enfermedad sea sanada. Si crees en Jesús, todo te irá bien. Si crees en Jesús, tendrás éxito. Él te ayudará a ganar dinero. Él te ayudará a cumplir tus sueños, la casa de tus sueños, el coche de tus sueños. Para eso no vino Jesucristo. Es igual que cualquier otra religión. El mismo título de oración que tienen en la iglesia evangélica muchos creyentes es el mismo que otros fieles de otras religiones tienen. Oran por el mismo título de oración que otros religiosos oran cuando le ponen la velita a María o a Guadalupe. Que le vaya bien a mi hijo. Salud para mi esposo. Mi dinero. Que pueda aprobar el examen. Que pueda ser sanado de la enfermedad. Igual que otros religiosos oran y hacen idolatría con demonios y espíritus, con el mismo título de oración, los creyentes van a la iglesia. No es un evangelio donde Cristo ha solucionado todos los problemas, sino que no está consumado, parece que no está consumado en mí. Este problema de Génesis 3, 6 y 11 ha llegado a la iglesia y es el estado espiritual de muchos creyentes. Por eso tenemos que ayudarles a que entiendan realmente quién es Cristo y qué vino a hacer Cristo. ¿Por qué la Biblia dice que si conoces la verdad te hará libre? ¿Qué significa esto? Tienen un estado espiritual de la misma forma que aparece reflejado en el campo en Hechos 13, 16 y 19. Solo que lo han envuelto y lo han moldeado con la fe. Lo han puesto una cáscara donde hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan de que creen en Jesucristo, pero en su interior, realmente su objetivo, la dirección en sus vidas, es lo mismo que el yo, lo mío y mi éxito. Aunque viven una vida de fe. Por eso viven bajo la autoridad del hombre fuerte, aunque van a las iglesias, sin poder recibir respuesta en su vida, sin poder tener la victoria ante Satanás, siendo engañados continuamente. Viven bajo esa autoridad de Satanás, donde están construyendo, edificando sus vidas, y de forma repetitivamente, como si fuera un hábito, Satanás obra de tal forma que los hace derrumbar. ¿Por qué no puedo tener la victoria? ¿Por qué parece que Satanás siempre gana mi partida? ¿Por qué Satanás siempre me engaña? Acorde a su horario, viven atrapados en miedos y temores. Viven una vida y de repente Satanás obra, trayéndoles temores, miedos en sus corazones. Y esto se repite continuamente a lo largo de sus vidas. Jesús sabía cuál era el problema del hombre, pero sus discípulos no sabían que este era el problema del hombre. Por eso no entendían a Jesús ni lo que Jesús hacía. Por eso se preocupaban por la alimentación cuando Jesús estaba viendo que lo que estas personas necesitan no es comida ahora mismo. Veía que era lo urgente para estas personas. No era pan lo que tenían que comer, sino el pan de vida. Después de este milagro, después de que esto ocurriera de esta forma, aparte, Jesús se lleva a sus discípulos y enviándolos en una barca, estos se encuentran con una tormenta. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y preguntaros, ¿quién ha recibido más bendición? Desde vuestro punto de vista, ¿quién ha recibido más bendición? ¿Aquellos 5.000 que seguían a Jesús y cuando tenían hambre los dio de comer y los llenó la barriga y estaban ahí tumbados descansando porque no se podían mover de todo lo que habían comido con la barriga llena? ¿O los discípulos que Jesús los llamó aparte y los envió a una tormenta? ¿Quién ha recibido más bendición desde vuestro punto de vista? Aquellos que están ahí tumbados con la barriga llena, ¡ay, qué bien he comido! ¿O aquellos que Jesús llamó aparte y los envió en una tormenta? Los discípulos. Humanamente, parece que esos 5.000, esa multitud,
recibió más bendición que los discípulos, se libraron de la tormenta. Y los discípulos estaban ahí, que estaban a punto, que pensaban que iban a morir o sufriendo, peleando en una tempestad, con la lluvia, mojándose, en una barca, mareados de todo movimiento seguramente. No sé si mareados porque eran pescadores, estaban acostumbrados, pero desde mi punto de vista, o del punto de vista humano, los 5.000 recibieron más bendición que los discípulos. ¿Cómo que mis discípulos? ¿Cómo que Jesús y los envía en medio de una tormenta? Y a los 5.000 están ahí tan tranquilos. ¿Quién recibió? Perdón. ¿Quién recibió más bendición? ¿Los que comieron y se llenaron sus estómagos sin entender realmente cuál era el problema del hombre? ¿O esos discípulos que Dios los guió en medio de una tormenta, pero a través de la cual pudieron experimentar el monte del Calvario, el monte del Olivar y el aposento alto de Marcos? Unos no conocían el problema del hombre, pero viven bien. No les falta el comer. Su enfermedad ha sido sanada. Tienen una buena vida. Los discípulos se encuentran bajo una tormenta, pero han podido entender, llegar a entender cuál es el problema del hombre. Gracias a la tormenta, gracias a los problemas y situaciones que vienen a nuestras vidas, que Dios permite en nuestras vidas, Dios obra de tal forma que nos hace llegar a entender algo muy importante. Y eso es parte del proceso de Dios, donde Jesús tiene el interés en los discípulos. Aparte, los llamó aparte, los distinguía, los llevaba aparte y enfrentándose, los hizo enfrentar a una tormenta a través de la cual los hizo entender un contenido muy importante. Y eso es lo que Dios hoy está haciendo en tu vida. Ese es el entrenamiento aparte. Por eso cuando en la vida del creyente ocurre un problema, es el comienzo de la sanidad, es el comienzo del horario de Dios, el horario en el que Jesús mismo empieza a obrar en la vida de este creyente. Por eso tenemos que ayudarles, aparte, a que puedan entender que no es el problema, sino que puedan encontrar la respuesta. Un creyente por el que estoy orando, a veces me dice, es que Dios obra en mi vida, pero a veces es como que parece que obra demasiado. En España decimos que le aprieta las tuercas demasiado. Le podía desaflojar un poquito, podía ir más despacio, podía hacérmelo más fácil. Es que a veces obra de tal forma que me aprieta mucho las tuercas y me hace sufrir. Creyentes por los que estoy orando, que a lo mejor les viene una enfermedad. Yo no veo el problema o la dificultad, por gracia de Dios, sino que si a través de esta situación esta hermana puede darse cuenta de lo espiritual, será algo bueno para su vida. Los discípulos empezaron a cambiar después de la tormenta, donde vieron a Jesús acercarse caminando sobre el agua, donde Pedro pudo caminar por encima del agua al mirar, al poner sus ojos a Jesús, se dio cuenta de que la tormenta, las aguas, no era un problema, que si miro a Jesús puedo superarlo todo. Y en el momento que miró las aguas, se cayó. ¿Por qué? Cuando miro al mundo, donde no hay respuesta, me caigo. Ellos pudieron experimentar algo muy importante en este momento. No es el problema, no es la enfermedad, no es la dificultad, sino que a través de esta situación, Dios me está cambiando. Dios quiere que recibas una respuesta. Entonces, ¿qué es lo importante para mí como pastor? Primero, que esta hermana que entienda por qué Dios permite esto en su vida y que encuentre aquello que Dios quiere estar cambiando en su vida. Eso será la respuesta más importante para ella. Porque la enfermedad es algo que Dios puede sanar de un día para otro. No es la enfermedad, sino que a través de la enfermedad el plan de Dios se va cumpliendo en su vida. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no ponga su pensamiento, que no esté en pruebas, que no esté bajo el problema, sino que rápidamente reciba la respuesta a su vida y pueda entender por qué este horario me viene a mí, qué es lo que Dios quiere de mí. Y luego que pueda ver cómo tiene que vivir de ahora en adelante en el futuro.
para que ese cambio se levante en ella. Eso es lo que Dios quiere y el por qué Dios permite que en nuestra vida nos encontremos con tormentas. No es la enfermedad lo importante, sino qué es lo que Dios quiere cambiar en ti a través de esto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y más importante aún, que pueda determinar qué es, cómo tengo que vivir de ahora en adelante. En otras palabras, hay enfermedades que nos vienen porque sí, pero hay otras que igual no hace falta que me vengan, pero me acaban viniendo. ¿Por qué? Porque no cambio. Dios quiere cambiarte, pero no cambias. Por eso Dios permite cosas que te alteran, que te cambian por completo, como una enfermedad, un accidente o situaciones. No hacía falta que viniera a tu vida si pudieras cambiar, pero como no cambias, es algo que Dios permite en ti para cambiarte. Si yo rápidamente entiendo lo que Dios quiere en mí y lo empiezo a cambiar, igual no hace falta que Él traiga otras tormentas a mí. Por eso, ¿qué es lo importante? Que entienda cuál es la respuesta. ¿Qué es aquello que hay en mí que Dios quiera cambiar? Y cambiando una a una, pueda estar determinando para el futuro. ¿Quién soy yo? ¿Cómo tengo que vivir? A través de esto será la situación donde podrás experimentar que Cristo realmente es la respuesta. No algo teórico, no algo que he aprendido o que he escuchado, sino que de una forma real estas palabras del Evangelio se están volviendo mi Evangelio. Y ese es el proceso y eso es la vida de fe. Que el Evangelio que está explicado en la Biblia empieza a ser mi Evangelio uno a uno. Poco a poco que se esté aplicando en mí, que empieza a ser mi Evangelio. Eso es la vida de fe. Por eso no es un problema, sino que cuando esta tormenta viene, es el comienzo de la sanidad del discípulo. Es el comienzo donde Dios empieza a cambiar a una persona. Estos versículos que lo hemos leído, no solo Juan, Mateo, en Mateo 14, del 22 al 27, también escribió sobre este acontecimiento en la tormenta, donde los discípulos se encontraron en esta tormenta. Marcos, en Marcos 6, también lo escribió detalladamente. Después de esta tormenta, la multitud buscaba a Jesús. Después de haber comido de los 5.000 panes, o sea, después de haber comido estas 5.000 personas, buscaban a Jesús. ¿Por qué le buscaban? Tenían sus motivos por el que seguir a Jesús, por el que caminar con Jesús. Pero Jesús tenía el interés en los discípulos. Ellos eran pescadores. Al enfrentarse a una tormenta, sabrían cómo lidiar con una tormenta en una barca, porque eran pescadores. No sería la primera vez. Podrían decir, si está soplando el viento a este lado, pongamos la barca en esa dirección y a donde nos lleve el viento y llegaremos salvos y sanos a algún lugar. Pero no, ellos iban en contra del viento peleando. ¿Por qué? Porque había una dirección que Jesús les había dado. Jesús les había mandado ir a tal sitio y tenían que dirigirse en ese lugar. Por eso estaban peleando y sufriendo bajo la tormenta, porque tenían una misión, un lugar a donde llegar. Vivir cómodamente, vivir para el yo, puede que sea lo más cómodo a veces. Pero había un destino al que tenemos que llegar que Jesús les dio. En la dificultad, ¿qué ocurrió? Que apareció Jesús y decía, ¿qué decían los discípulos? ¿Es un fantasma? Jesús dijo, soy yo, no temáis. Hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que tenéis poca fe, no que no tenéis fe. Hombres de poca fe, que tenéis muy poca fe. No que no tengáis, pero tenéis, pero muy poca. Quiere decir, creéis en Jesús, pero no podéis disfrutar de Él. Hombres de poca fe. Vosotros que creéis en Jesús, pero en medio de la tormenta no podéis disfrutar de que Jesús está con vosotros. Vosotros que creéis en Jesús, pero tenéis muy poca fe, donde no podéis disfrutar de Cristo en medio de vuestras situaciones. Hombres de poca fe, vosotros que estáis en la tormenta. A través de esto, experimentar ¿qué? Que yo soy el Cristo, que yo he solucionado todo problema.
es el monte del Calvario. Cuando vino Jesús, ¿qué ocurrió en sus vidas? Ese temor desapareció. Y al mirar a Jesús caminar por encima del agua, vieron cómo Jesús es respuesta y cómo es Jesús quien obra de tal forma que el problema deja de ser problema, caminando por encima del mundo y del agua. Entonces, Dios obró en sus vidas de tal forma que los cambiaba y les daba esa sanidad. De la misma forma que Jesús reunió a sus discípulos en el monte del Olivar, después de resucitar, reunió a sus discípulos por adelantado. Aparte, después de hacer el milagro de alimentar a los 5.000. ¿Y Jesús qué les dijo? Jesús hizo que pudieran experimentar su poder. Pedro pudo caminar por encima del agua experimentando el poder que hay en Cristo. De una misma forma que lo explicamos cuando explicamos el monte del Calvario, el Olivar y el aposento alto de Marcos, en un mismo episodio Jesús hizo experimentar estas tres experiencias en la vida del discípulo por adelantado. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el significado de todo esto? ¿Cuál es el mensaje de Jesús a sus discípulos a través de esta tormenta, a través de este acontecimiento? El problema es el comienzo de la sanidad. A través de la tormenta, Dios quiere que cambies tu torre. El significado de este mensaje es que Dios Jesús guió a la tormenta a los discípulos. ¿Para qué? Para que cambiaran su torre. ¿Cuál es el mensaje? Cambia tu torre. Tienes que caminar otro itinerario del que estás cambiando. Por eso vienen tormentas a tu vida. Cambia tu torre. Eso es lo que quiere Dios que hagas en ti. Lo que Dios está haciendo en ti. Tienes que caminar otro itinerario. Las señales han de aparecer a través de ti, a través de nuestras vidas, para dejarlo como testimonio. Esto es lo que Jesús quiere en la vida de los discípulos. Las señales del Evangelio, las evidencias del Evangelio han de aparecer en ti. Por eso, cambia tu torre. Has de caminar otro itinerario del que estás caminando. Esto es lo que Jesús hizo. Hoy Jesús obra en nuestras vidas de la misma forma, a través de tormentas para cambiar sus torres. De la misma forma, obra cambiando tu torre. Jesús obró en la vida de sus discípulos a través de la tormenta para cambiar su torre y mirando, sabiendo qué tipo de discípulos eran para el futuro, los guiaba para que pudieran empezar a caminar el itinerario que deben caminar. Jesús sabía qué tipo de personas tenían que llegar a ser. Jesús sabía por qué los había llamado, quiénes iban a ser. De la misma forma, Jesús os seleccionó, os llamó, y Jesús sabe qué tipo de discípulos tenéis que llegar a ser. Yo veo España, veo Europa y pienso, ¿qué tipo de discípulo necesito? Jesús sabe qué tipo de discípulo ha de encontrarse conmigo. Solo necesito una persona que pueda cambiar su torre, que pueda caminar por otro itinerario y levantar las señales que Jesús nos da. Con esa persona podré hacer la evangelización del mundo. Sabiendo qué tipo de discípulo Dios nuevamente, Dios sabiendo qué tipo de discípulo tenéis que llegar a ser, obra en vuestras vidas, haciéndoos caminar el itinerario por el que tenéis que caminar. Por eso os bendigo, para que esta palabra se esté cumpliendo en vosotros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú nos estás guiando bajo este entrenamiento de discípulos. Señor, al igual que tú llamaste a tus discípulos, gracias porque nos has llamado para hacer la evangelización del mundo. Que en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, podamos entender que ese es el horario donde tú nos estás reuniendo aparte para obrar en nuestras vidas, para cambiar nuestra torre y hacernos caminar otro itinerario que tú deseas, Señor, para que las evidencias del Evangelio sean el testimonio que hay en nuestras vidas.
Te pido, Señor, que estés obrando en cada uno de los discípulos para que se puedan levantar como esos discípulos que van y hacen la evangelización del mundo y hacen discípulos en todas las naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.